Bien, entonces, esta ocasión nos congrega el tema de la introducción a los evangelios sinópticos. El objetivo que nosotros nos planteamos de entrada para revisar este tema muy interesante es estudiar de manera general el origen y las características principales de los tres primeros evangelios, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, a fin de hacer una mejor lectura de dichos testimonios de fe. Este es el objetivo que nosotros nos planteamos para estos 2 días en el que vamos a estar reflexionando. Pregunta inicial. ¿Han escuchado este término de evangelios sinópticos? ¿Alguna vez en su haber religioso han escuchado esto? Sí, Fray. Sí, Fray. Ok. Sí. Entonces, de alguna manera ya no estamos tan ajenos al tema, ¿no? Los evangelios sinópticos, para introducir con esto, los evangelios sinópticos son nuestros tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? Los tres evangelios, o los tres evangelistas que van a escribir primero el evangelio. Preguntas para que nosotros vayamos teniendo presentes y a partir de aquí también vayamos construyendo nuestra reflexión. ¿Qué evangelio se escribió primero? ¿Ustedes saben? San Marcos. San Marcos. Sí. Muy bien. Se merecen un tamal. ¿Ah? Correcto. Mañana. Mañana eso. Bien. Entonces este es el objetivo que nos planteamos de cara a estos tres evangelios. Por eso si se fijan aquí nuestro objetivo, pongo primero Marcos, después Mateo y después Lucas. Esta es la cronología, al menos en orden histórico, en el que los evangelios comienzan ya a tener mayor incidencia o donde se suele situar su momento redaccional, ¿no? Primero el evangelio de Marcos, después el evangelio de Mateo y después vendrá el evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, por aquí nos vamos yendo. Los evangelios sinópticos. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas. Eso es un dato que debemos de tener de manera inmediata. Los 4 evangelistas, o los 4 evangelios, mejor dicho, es decir, estamos hablando de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas, surgidas entre los años 65 a 90. Es decir, estamos en un periodo histórico relativamente amplio. Incluso hay quienes sitúan ya el Evangelio de San Juan hacia el año 100. Esto también es otra característica que nos vamos a encontrar nosotros en los estudios, en el estudio de los evangelios, que va a haber autores que nos van a presentar un momento histórico en la construcción de Marcos, quizá otros se adelanten 5 años, es decir, hay varias también hipótesis respecto a esto. De entrada, conviene tener en el horizonte esto, porque de lo que se trata aquí es de tener presente que, en primero, son relatos anónimos, ¿no? Y en segundo, no hay del todo claridad cuándo, en qué año fueron escritos los evangelios. Ven que ahora, cuando se publica un libro nuevo, pues ya incluso se pone la fecha en que se publicó y el año específico en el que sale. Pues bueno, anteriormente y con los evangelios no sucede así. Por eso es entonces que nos tenemos que mover entre tal año y entre tal año en la redacción de los evangelios. Bien, entonces estos evangelios canónicos fueron reunidos en una colección a principios del siglo segundo. Los títulos de los evangelios, así como nosotros los conocemos, no son originales, pero se basan en una tradición muy antigua y unánime que vincula a cada uno de ellos
con un personaje conocido de la iglesia de los orígenes. Nosotros sabemos que existe el Evangelio de San Marcos, ¿no? O el Evangelio según San Marcos, según San Mateo y según San Lucas. Pero este no es el título original de los evangelios, ¿sale? Es decir, solamente se nos presenta ahí una forma para que nosotros los identifiquemos y que al paso del tiempo se les fue designando este nombre. Entonces, estamos hablando del siglo II aproximadamente, ¿no? Donde se comienzan a juntar todas estas colecciones. Los copistas, es decir, los que se encargan de copiar literalmente, copistas, ¿no? Que son los que se encargan de copiar pues lo que tienen a un lado, vaya, todo esto, tuvieron que ponerle títulos para comenzar a identificarlos. La versión más primitiva es Evangelion Kata, ¿no? Como lo que aquí bueno, el Evangelion Kata. La guía ustedes lo pueden tener. ¿Y qué significa evangelio según más el nombre del autor que se había creído? Esto hace que se trate de versiones del único evangelio de Jesucristo. Porque si se fijan, lo correcto es María, Madre de Dios, ruega por nosotros. lo que, denme un segundo, lo que se trata es de decir que es el evangelio según un personaje. Es decir, que nos vamos a encontrar los evangelios y toda la Sagrada Escritura es un testimonio de fe. Y este testimonio de fe está puesto según tal personaje, tal autor. En nuestro caso específico, cada uno de los evangelistas, ¿no? O de a quien se le atribuye el evangelio. Y esto es muy interesante de que se trata de versiones del único evangelio de Jesucristo. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Marcos 1.1. Si ustedes revisan Marcos 1.1, así va a decir, ¿no? Una versión de este evangelio. Entonces, el término evangelio es de origen griego, que literalmente significa buen anuncio. Es un término griego que significa buen anuncio. En este sentido, la palabra evangelio significa buena noticia. Los primeros cristianos llamaban evangelio a la obra y mensaje del Señor Jesús. Eso era el evangelio. ¿Por qué? Evangelio entonces es la buena nueva. Lo mismo decir la buena nueva que trae Jesús. ¿Vale? Entonces, ahí está presente tanto la obra como el mensaje de Jesús. Y estos podemos reunirlos en otro concepto teológico llamado reino de Dios. Bien. A partir entonces del siglo II, el término comenzó a designar los escritos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Aquí ya de entrada nosotros podemos hacer una distinción entre evangelio con mayúscula y evangelio con minúscula. Evangelio con mayúscula se referiría a como lo entendían los primeros cristianos, es decir, a Jesús mismo, a la personificación de la buena noticia de Dios. Ese es el evangelio con mayúscula. Por otro lado están los evangelios con minúscula y en plural. Esto ya nos dice que estamos hablando de evangelios, nos estamos refiriendo a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. O cuando lo encontramos en singular, pero con minúscula, de igual manera, nos estamos refiriendo a cualquiera de estos 4 evangelios. Cuando nos lo encontramos con mayúscula, nos estamos refiriendo al Evangelio Jesucristo, es decir, a Jesús mismo. ¿Correcto? Bien. Entonces,
El hecho de llamar evangelios a estos textos que van a ser Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, va a significar que se ha de abandonar toda neutralidad ante estos textos, pues eran en el fondo una confesión de fe que los consideraba como testigos de salvación de Dios que tanto humaniza, da la felicidad y la alegría a la humanidad. Son son testimonios de la fe, con lo que nosotros comenzábamos nuestra charla, ¿no? Son testimonios de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cada autor sagrado va a expresar, como solemos decir nosotros, como le fue en la feria, la experiencia, perdón, que tuvo de Jesús o lo que le contaron de Jesús a este, a este autor o a esta comunidad, ¿no? Y por eso no podemos dejar a un lado este carácter, ¿no? No podemos abandonar toda neutralidad, porque nos estamos acercando incluso a los textos desde un aspecto o desde un ámbito creyente. Y esto ya de inmediato nos hace tener una lectura distinta del texto. ¿Vale? Entonces, eso es sumamente importante. También se trata de considerar que la auténtica buena noticia no viene del poder imperial, sino de Jesucristo, que con su muerte y resurrección abre un horizonte insospechado de plenitud. El Evangelio tiene un carácter sociocrítico. Evangelio, decíamos entonces que significa la buena nueva, ¿no? O el buen anuncio. Bien, en el momento en el que está situado Jesús, estamos hablando en el siglo I de nuestra era, está dominado por el Imperio Romano. El emperador era el único que mandaba buenas noticias, es decir, era el único que hacía evangelios o anunciaba evangelios. Ojo, el término evangelio en su etimología, ¿verdad? Como buena noticia, buena nueva. Y bueno, el emperador, para él, toda la noticia que salía de él era buena noticia, le conveniera o no le conveniera a todos. Para él, puesto que él lo enunciaba, era una buena noticia. Ustedes imagínense la confrontación después que se generó cuando los cristianos empezaban a decir que Jesús era el evangelio de Dios y que su obra, el reino de Dios, era el evangelio, era la buena nueva. Con esto estaban diciendo, las buenas nuevas no vienen del emperador, vienen de Dios. Y la buena noticia personificada en Jesucristo. Esto es un tema muy importante, porque a veces pensamos que el evangelio solamente hay que reducirlo adentro de la iglesia o en un momento muy religioso, etcétera. Y el evangelio significa una buena noticia para lo social, para lo económico, ahora que está más en boga todo esto, para lo ecológico, para los derechos humanos. El evangelio está inmerso en todo esto, porque es una buena noticia por parte de Dios a la humanidad, personificada en Jesucristo. Entonces, ahí está un dato muy interesante que podríamos seguir analizando, el carácter sociocrítico del evangelio, ¿no? Otra cosa también de entender a estos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan como evangelios, significa decir que en Jesucristo se realiza la auténtica buena noticia que habían vislumbrado los profetas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, la lectura que nosotros le damos, se trata de encontrar la plenitud de todo lo que ya fue anunciado en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y que ahora con Jesucristo tiene completa plenitud. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ay, tengo una duda. Sí, dime. Solamente estaríamos hablando del Evangelio, sería el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas.
evangelio como con letra mayúscula, con la E mayúscula. De los tres sería este evangelio. No, evangelio con mayúscula nos referimos a Jesucristo. Él es la buena noticia. Él en sí mismo es la buena noticia de Dios, Jesucristo. Y cuando hablamos evangelio con minúscula, nos estamos refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Correcto. Fíjense, aquí ya es donde vamos a empezar a sacar nuestra escritura. De los 4 evangelios, 3 son conocidos como sinópticos. Esta es una palabra griega también que significa vista de conjunto. Y bueno, son llamados así porque tienen narraciones semejantes. De manera que si los colocamos en 3 columnas, tal y como lo tenemos aquí, en 3 columnas paralelas veríamos unas coincidencias muy apreciables. Entonces, para empezar, ustedes abran su escritura y busquen primero Marcos 1, 1, 8. Sí, bueno, antes de esto, ¿sabemos leer las citas? Correcto. ¿Alguien necesita que expliquemos cómo se leen las citas? No, Fray, yo ya bueno, no la tengo, si es No, que Fray. quiere que la lea. Perfecto. Primero, antes Lolita, ¿Sí? antes de eso, y bueno, si todos estamos conscientes de cómo se leen las citas bíblicas, está perfecto. Lo que quiero es que primero busquen Marcos 1, versículos 1 a 8. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. En su margen izquierdo de la escritura, ¿qué tienen? Varias citas. Varias citas. ¿Y cuáles son esas citas, Lolita? Tenemos Éxodo 23:20, Malaquías 3:1, Isaías 43, Hebreos 13:24. Perdón, en Marcos 1, 1, 8. Ajá. Están Caray. hacia mi izquierda. Sí. No tengo esas citas, Lolita. ¿Alguien? Bueno, yo tengo la Biblia latinoamericana. Sí, debe de ser lo mismo. Yo tengo la de Jerusalén, pero no, en esto no cambian las Biblias, ¿no? En este aspecto. Pero ustedes ven que en Marcos 1, 1 a 8 dice predicación de Juan el Bautista. Ajá. ¿Ya lo revisaron? Sí. Sí. Justo al lado izquierdo de eso, ¿qué citas tiene? ¿Las leo, Fray? Sí, por favor, Enrique. Tiene Mateo 3, 1 a Marcos. 12, Lucas 3, 18, Mateo 3 a 1. Hasta ahí, Enrique, con eso. Con eso, Ok. muchas gracias, Enrique. Fíjense, en la predicación de Juan el Bautista, como aquí se los presento, está en los 3 evangelios. En Marcos, en Mateo y en Lucas. Está en los 3. En Marcos, en el capítulo 1, versos del 1 al 8. En Mateo, del capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 18. De entrada, si ustedes se fijan, Marcos es con lo que inicia. No hay nada antes, porque inicia Marcos 1, versículo 1 al 8. ¿Correcto? En cambio, Mateo, como estamos situados en el capítulo 3, eso nos indica que previo a este relato de la predicación del Bautista, ya hay un relato. Lo mismo sucede con Lucas. ¿Correcto? Ahora, sí. Esto es interesante porque incluso en el relato de Marcos, la predicación de Juan el Bautista ocupa 8 versos. Bueno, del 1 al 8, ¿no? En Mateo
va a ocupar del 1 al 12, un poquito más. Y ya Lucas se extiende mucho más en la predicación del Bautista. Va a ir del 1 al 18. ¿Correcto? Entonces, para que vaya quedando más claro este ejemplo, yo aquí quería poner los textos de la escritura, pero no me alcanzaba el espacio en la diapositiva. Entonces opté porque ya en este momento buscaran algunos Marcos, algunos Mateo y algunos Lucas. Entonces, ¿quién ya tiene Marcos que nos lo pueda leer? El quien vaya a buscar Mateo ya se vaya previniendo e igual con Lucas. ¿Quién nos hace favor de leer Marcos? Y los demás podemos ir siguiéndolo en la escritura, ¿verdad? En nuestra Biblia. ¿Quién nos hace Ya tengo favor de yo leer Marcos? Marcos, Fray. Por favor, Enrique. ¿Quieres te leo? Sí, sí. Predicación de Juan el Bautista, 1, capítulo 1, versículo, empieza el 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de inclinarme y desatarle las correas de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Gracias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Enrique. ¿Quién nos hace favor de leer Mateo 3, versos del 1 al 12? Yo lo leo. Adelante, amado, por favor. Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. En ese tiempo se presentó Juan Bautista en el desierto de Judea y proclamaba este mensaje: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. De él hablaba el profeta Isaías al decir: escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan vestía un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel de abeja silvestre. Entonces iban a verlo los judíos de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a bautizarse, les dijo: raza de víboras, ¿acaso podrán escapar al castigo que se les viene encima? Muestren pues los frutos de una sincera conversión en vez de confiarse en que son los hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aun de estas piedras. Fíjense que el hacha llega a la raíz. Ya están cortando a todo árbol que no da buen fruto y lo arrojan al fuego. Mi bautismo es bautismo de agua y significa un cambio de vida. Pero otro viene después de mí y más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevarle los zapatos. Él los bautizará en el fuego, o sea, en el soplo del Espíritu Santo. Él tiene en sus manos el arnero y limpiará sus trigo, que guardará en sus bodegas, pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, amado.
¿Alguien nos hace favor de leer Lucas 3, 1 a 18? Por favor, Yo. Sí, yo. adelante. Tiene micrófono. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea y su hermano Filipo en Iturea y Traconitide. Y Licianas en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan este grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebranzas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Los torcidos serán enderezados y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que a los bautizados, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara, y les dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y contéstense con su sueldo. El pueblo estaba en duda y todos le preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos estas declaraciones. Yo les bautizo con agua, pero esta para llegar a uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchos otros, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo, pero como reprochaba al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermana, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con los que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Jesús es... Ya. Ok, Muchas gracias, Bárbara. sí, claro que sí. ¿Qué características logran descubrir o qué diferencias de estos 3 relatos que acabamos de oír? ¿Qué les llama la atención? ¿Lograron percibir algo distinto? ¿Todo es igual? ¿Qué lograron percibir? Yo Sí, Lolita. pienso que en diferentes formas, pero los 3 pensaron lo mismo. Ok. En la forma de expresión, en lo que Juan les decía que él los iba a bautizar con agua, pero el que venía atrás de él los iba a bautizar con fuego.
y él no era digno de amarrarle sus sandalias. Eran palabras diferentes, pero similitud a todo, a lo mismo. Ok, nada más para matizar tu comentario, Lolita, más que pensar ellos dieron testimonio de lo que habían visto o se les transmitió, pero con distintas palabras, ¿no? Porque el hecho Ok. de decirlo así nada más como pensarlo me suena como a inventado. Entiendo tu comentario, lo entiendo Sí, perfectamente, sí, yo creo que ¿no? yo no me pude Pero expresar por ahí. no te preocupes, de eso se trata, de ir aprendiendo, pero sí, si se fijan ustedes, ya algo que les iba diciendo, Marcos es muy breve en su relato, ¿no? Nada Sí. más dice esto, pum, se acabó. Mateo como que ya nos cuenta más cositas. Y Lucas ya definitivamente nos cuenta más cosas respecto al Bautista, ¿no? Esto, si se fijan, estas características de cada uno de los evangelios también fueron una forma de ir descubriendo qué evangelio se había escrito primero. La lógica de esto es la siguiente. Marcos, como es el más breve, tuvo que haber sido escrito primero. Mateo, un poco más grande, tuvo que haber sido escrito después. Y Lucas, que ya está más amplio, el último evangelio, bueno, de estos sinópticos, el último evangelio que ya pudo contar con más tradición respecto a lo que estaba escribiendo, ¿no? Y si ustedes se fijan, también muchas de las cosas van siendo características. Por ejemplo, la mención de Isaías en los 3 evangelios está presente, ¿no? Y así vamos nosotros viendo características respecto a los evangelios. Ahora, si ustedes se van, por ejemplo, bueno, esto de los 3, aunque poseen detalles o relatos iguales o que relatan el mismo acontecimiento, nos damos cuenta de que van teniendo características distintas, ¿no? Es decir, que cada uno lo va expresando de distinta manera o con distintas palabras. A algunos les interesa una cosa más específica, a otros les interesa otra cosa más específica de este relato, y es así como comienza la construcción de los relatos evangélicos. ¿Sale? Entonces, esto debemos de tenerlo presente. Ahora, situados ahí mismo, por ejemplo, vámonos aquí en esta cita que estábamos terminando, San Lucas capítulo 3, versículo 21, que es prácticamente la continuación de donde se quedó nuestra hermana Bárbara. ¿Sale? Volvemos a ocupar la misma técnica. Y dice, al menos aquí en mi Biblia, dice bautismo de Jesús, el título. Ajá. Del lado izquierdo directamente, ¿qué citas tiene? Mateo 3, 13 al 17. Así es. Y Marcos 1, 9 al 11. Perfecto. Estas lecturas ya no las vamos a hacer, Ujú. pero aquí Gracias. nos dice, el bautismo de Jesús también está redactado en Mateo 3 y en Marcos 1. Si también quieres ver cómo es que bautizaron a Jesús, pero con un relato distinto, recurre a Mateo y a Marcos en su capítulo 3 y primero respectivamente. Después, si nos vamos más hacia abajo, en el versículo 23, donde nos narra la genealogía de Jesús, ¿qué cita tiene inmediatamente a la izquierda? Mateo 1, del 1 al 17. Y Marcos, En me refiero a que Marcos no está, Marcos no No, está. ¿no? Y si ustedes Marcos no menciona la genealogía. exactamente, Enrique, ¿no? Y si nosotros nos regresamos al evangelista Marcos, vamos a leerlo de inicio a fin y jamás va a mencionar la genealogía de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la genealogía de Jesús solamente nos va a aparecer en Mateo y en Lucas. En Marcos no. ¿Sale? Y así van a ir diferentes relatos. Por ejemplo, si se pasan ahora a las tentaciones en el desierto, ¿no?
Y ahora, del lado derecho, nosotros nos encontramos con Mateo 4 y Marcos 1, con sus respectivos versículos. ¿Sale? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las tentaciones del desierto están redactadas en los 3 evangelios. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Fray, una pregunta. Sí, dime. También puede estribar la diferencia de estos 3 evangelistas, pues depende de su contexto y también pues de su desarrollo. ¿Qué se puede decir? Bueno, depende a lo mejor si uno fue doctor, o sea que creo que uno de ellos lo fue, o sea, depende también al interior de su sabiduría que cada uno de ellos tenía en el contexto que pues que les marcó su vida, ¿no? Eso Por pudo supuesto. definir también la diferencia, ¿no? Exactamente, Bárbara. Esto va a ir marcando las diferentes pautas y las diferentes formas en cómo van escribiendo los evangelistas. Ahorita estamos abordando la introducción, valga la expresión, la introducción de la introducción a los evangelios sinópticos. ¿Vale? Ok. Ahorita lo estamos presentando de manera general. Ya Ok. después nos vamos a ir con el Evangelio de Marcos, con el Evangelio de Mateo y con el Evangelio de Lucas, y ahí es en donde vamos a tratar todas estas características, Bárbara, pero efectivamente, las características de cada uno de los escritores o de las comunidades es que va a ir denotando todo esto. Por ejemplo, ¿a quién le anunció el ángel el nacimiento de Jesús? ¿A María o a José? ¿Ustedes qué me dicen? A José. A José. ¿Quién da más, quién da menos? A los dos. Eso, a los dos. ¿Sale? Nada más que Mateo, bueno, en Mateo, el relato de la anunciación es a José, mientras que para Lucas, el relato de la anunciación es a María. Entonces, si se fijan, Marcos no dice nada de la anunciación, porque a Marcos no le interesa. No le interesa en el buen sentido, ¿no? Es decir, en el momento en el que se escribe Marcos, no hay preocupación por saber de dónde vino Jesús. Así de sencillo. Va pasando el tiempo y entonces ya para cuando escribe Mateo y para cuando escribe Lucas, ya existe la pregunta de dónde viene este Jesús. Y entonces Mateo tiene que decir toda la genealogía, como lo acabamos de ver. Por eso solamente Mateo y Lucas presentan la genealogía. Y aunque ambos presentan la anunciación, aquí vienen las características particulares de cada uno. Mientras Mateo la anunciación le hace con José, Lucas la hace con María. Y bueno, así nosotros nos podemos ir encontrando muchos textos, ¿no? Ahorita lo dejamos aquí simplemente que sirva como ejemplo de la sinopsis, ¿no? Que justo sería esto, poner los 3 evangelistas en tres momentos o en 3 líneas, 3 cajones, y a partir de ahí ir viéndolo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Fray, perdón, una pregunta, sí, yo sí, Fray. Sí, dime, Lolita. Por decir algo, las citas que están a la izquierda y las encontramos, nos regresamos a Mateo, por decir 4:1. La rayita que está abajo y tiene 4:1, por decir algo, ¿ahí lo podemos confrontar también abajo? No. ¿En los números más pequeños de hasta abajo? Ajá, sí. No exactamente. A eso en la Biblia se le conoce como glosa. Ah, ok. Y la glosa es una explicación de lo que dice arriba. Entonces, muy bien. Por ejemplo, si hay algún extraño que uno no entienda, en algún momento abajo, en los números más pequeños, va a decir lo que significa. Sí. O lo que quiere decir. Pero esa es una explicación del evangelio contenida en la misma escritura. Bueno, del evangelio y de toda la escritura, ¿no? Es una explicación al interior de la misma. Y una explicación y también una acentuación, una
explicitación de algo. ¿Vamos bien? Sí, Fray, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Si no hay alguna otra cuestión al respecto. Esto nada más es como ejemplificativo, ¿no? Bien. Después vámonos al origen de los evangelios sinópticos. Comencemos con 3 ideas básicas. Primero, los evangelios pretenden transmitir tradiciones de lo que Jesús dijo e hizo durante su vida terrestre. Eso es lo único que quieren hacer los evangelios, transmitir lo que Jesús dijo e hizo. Esa es la idea original de los evangelios. Otra de las ideas es que la experiencia pascual va a transformar todo lo que los discípulos vivieron con Jesús. Por tanto, también va a transformar todas las tradiciones que hay alrededor de Jesús e incluso la manera de transmitirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que los relatos, todos nuestros relatos del Nuevo Testamento son después de la resurrección. ¿Correcto? Bien. La tercera idea es que la aparición de los evangelios escritos requirió cierto tiempo, no se hizo en un día, no se hizo en 3 días, no se hizo en un mes ni siquiera, se hizo en años, ¿no? Respondió a motivos concretos y supuso una manera propia de entender la tradición anterior. Es decir, a la comunidad en la que se escribió el evangelio le llegaron noticias de Jesús. Estas se fueron transmitiendo hasta que se urgió o se vio la necesidad de las tradiciones que eran transmitidas oralmente se tuvieran que poner por escrito. Y es así que los autores comienzan a escribir todo lo que han escuchado de Jesús. ¿Sale? Entonces, nosotros, estos momentos concretos, lo que va a ir especificando cada uno de los evangelios. En función de esto, al estudiar el origen de los evangelios, se tienen que distinguir al menos 3 etapas como un proceso continuo que hacen referencia justo a estas 3 ideas básicas. Primero, estamos hablando de un grupo prepascual, es decir, previo a la Pascua, previo al acontecimiento de la resurrección. Y es en donde se origina la tradición respecto de Jesús y sus discípulos. Vuelvo a insistir, antes de Pascua. Después viene la comunidad pospascual, es decir, ya después de la resurrección. Y aquí se trata de esta comunidad pospascual, la tradición reinterpretada. Esto va a ser sumamente importante para que nosotros vayamos entendiendo y encontrándole el sentido a los evangelios. La tradición es reinterpretada. Todo lo que se originó de la tradición de Jesús y sus discípulos fue reinterpretada a la luz de la resurrección. Todo lo que hizo y dijo Jesús ahora se va a ver de manera distinta porque Él ya resucitó. Viene a configurar todo. Por eso la resurrección es sumamente importante para nosotros, porque con la resurrección se le da sentido a todo lo demás. Ya como tercer momento vendría la redacción de los evangelios, de los 4, y específicamente nosotros, ahora por el tema que nos ocupa, de los evangelios sinópticos. 3 momentos entonces. Un momento prepascual, antes de la resurrección, un momento pospascual después de la resurrección, donde a la luz de esta se reinterpreta todo lo que hizo y dijo Jesús. Y el tercer momento ya es la redacción como tal de los evangelios. ¿Quedan claras estas 3 etapas? Sí. Perfecto. Prepascual, pospascual y puesto por escrito el evangelio.
Bueno, los evangelios, la buena noticia. ¿Correcto? Correcto, Fray. Muy bien. Entonces, pasamos. Después tendríamos que nosotros hablar de las características generales de los evangelios sinópticos e incluso de todos los evangelios, es decir, de los 4. Pero ahorita vamos a ir insistiendo en los evangelios sinópticos porque es el tema que nos ocupa, ¿no? Tres ideas o 3 características principales. Los evangelios son textos narrativos, son narraciones teológicas y algo que no son los evangelios. No son crónicas históricas, aunque sí tienen un fundamento histórico o están basados en la historia. Primero, los evangelios son textos narrativos porque presentan parte de la vida de Jesús y su enseñanza. Lo más específico de la fe bíblica se expresa de forma narrativa, es decir, se va contando lo que fue aconteciendo. Ante el actuar de Dios en la historia, solo cabe relatar lo que aconteció, narrarlo. Lo característico de la narración es que transmite acontecimientos y experiencias que suceden ¿en dónde? En la historia. Por eso tiene un fundamento histórico el Evangelio, porque va a narrar lo que aconteció en la historia, reinterpretado, ciertamente, pero lo va a narrar. En los 3 sinópticos, la trama narrativa es similar y por eso sinópticos, ¿no? Porque la vista en conjunto nos permite descubrir muchas características similares y se basa en ciertos personajes. Por ejemplo, Jesús, los discípulos, los fariseos y autoridades judías, Pilato, la multitud. Y algo característico de los 3 evangelios sinópticos es que tiene unos inicios o un inicio. Y esto es el ministerio en Galilea. También un desarrollo. Este desarrollo se refiere al eco popular que suscita incomprensiones por parte de los oyentes de Jesús, hostilidad por parte de las autoridades, tanto civiles como religiosas, y la agudización del conflicto. La niña. Este poco a poco ustedes pueden ir notando también en los evangelios cómo se va agudizando el conflicto que Jesús va teniendo con las autoridades, tanto políticas como religiosas, ¿no? La profundización de la misma enseñanza de Jesús que en los evangelios se va presentando y luego ya va a comenzar con la decisión de ir a Jerusalén, el viaje y la confrontación final, ¿no? La confrontación que va a ir teniendo. Por último, vendría el desenlace, que sería la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta trama capta el interés del lector que se encuentra ante personajes que lo atraen o le provocan rechazo. Ustedes cuando han leído el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos específicamente, ¿se han encontrado con personajes que les caen bien o que les caen mal? ¿O no se habían hecho esa pregunta? Así como que aparece un personaje y dicen, ay, otra vez este, ya le va a hacer la vida otra vez de cuadritos a Jesús. ¿No? Algo así como en las novelas o ahora muy de moda Netflix, ¿no? En las series cuando aparece el malo y ya sabemos inmediatamente, este ya va a ser de las suyas, etc. Bueno, en los evangelios esto es muy característico porque nos invita a pensar que los evangelios nos tienen que conmover y cada uno de los personajes nos tiene que decir algo, o rechazarlo o aceptarlo. Es lo mismo que sucede con Jesús. Cuando Jesús anuncia su mensaje del reino de Dios, unos lo aceptan, otros no le entienden, otros definitivamente lo rechazan y las autoridades religiosas judías le dan muerte a Jesús. Entonces, si se fijan, el mensaje del evangelio es dinámico, ¿no? En este sentido. Bien, la otra característica, los evangelios son, bueno, ya dijimos que son textos narrativos, pero son textos narrativos
con tinte teológico. Son narraciones teológicas. Los evangelios no son narraciones de pura ficción, ni tampoco crónicas del pasado, ¿no? Algo así como si nomás nos contaran lo que Jesús dijo e hizo así sin más. Son narraciones más bien teológicas, porque descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los evangelios son textos religiosos que, fíjense, parten de la fe en el Dios de la Biblia y en Jesucristo. Parten de la fe en Dios. En los evangelios se constatan tres preocupaciones simultáneas en cuanto a lo teológico. Primero, evocar de manera suficiente la historia pasada de Jesús, que fue lo que dijo e hizo Jesús. Después, a actualizar para el presente la tradición. Bien, sí es cierto, eso ya dijo e hizo Jesús. Ahora, ¿esto qué ejemplo nos da hoy? Y en el tercer momento, la relación con el todo de la Escritura. Y ahí nosotros nos encontramos cómo Cristo le da plenitud a toda la revelación, ¿no? Y que esta ya ha sido transmitida también en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Los evangelios así son narraciones de Jesús con una trama que desemboca en la cruz. Los evangelios fueron escritos de atrás para adelante. ¿A qué me refiero con esto? Que de los evangelios lo primero que se narró fue la resurrección, después la crucifixión, en un tercer momento la misión pública de Jesús. Y ya eso ahí nos encontramos con Marcos. Ya después con Mateo y Lucas incluso narran todavía más atrás, la anunciación. Y ya Lucas, yo siempre suelo decirlo de una forma un tanto bromista, ya el Evangelio de San Juan, perdón, se voló la barda. O sea, ya San Juan no se pregunta de dónde nació Jesús, ¿no? De dónde nació humanamente el Hijo de Dios, sino que se va hasta el inicio de la historia. Y entonces nos comienza a hablar del verbo que estaba al principio, al inicio, era Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La preexistencia del verbo. Por eso yo suelo decir que Juan se voló la barda. Ya no se preguntó por el origen humano de Jesús, sino por el origen divino de Jesucristo, ¿no? Y con ello estamos hablando de la preexistencia del verbo. Entonces, así es como se fueron narrando los evangelios de atrás para adelante. A eso me refiero, ¿no? Bien. Entonces, al mismo tiempo son confesiones sobre la presencia actual del Señor resucitado en la comunidad, porque eso es algo importante. La resurrección aconteció y el Señor Jesús está presente verdaderamente. En los evangelios habla el Señor resucitado hoy a la comunidad, pero a través de la vida y de las palabras del Jesús pasado, ¿no? Que acabó en la cruz. Aquí como que se puede prestar un poco a juego de palabras. El Señor resucitado habla hoy de lo que el Jesús en el pasado hizo. Es decir, compenetra todo lo que hizo antes de la muerte y le da sentido en la resurrección. Se da cierta fusión de horizontes entre el pasado de Jesús y ahora el presente del resucitado. Y por eso se convierten para nosotros en narraciones teológicas, porque están iluminadas a partir de la resurrección. Por último, los evangelios no son crónicas históricas, pero sí están basados en la historia. No son crónicas históricas en cuanto a que se narra exactamente todo lo que hizo y dijo Jesús como si fuera una especie de diario, ¿no? Tampoco son biografías en el sentido moderno de la palabra. No describen el carácter del personaje, ni su evolución, ni todos los detalles de su vida, a partir de sus antecedentes familiares y de su infancia. Van presentando cosas muy particulares, ¿no? Pero los evangelios están basados en datos reales y pretenden transmitir con fidelidad palabras, hechos y acontecimientos de la vida de Jesús, ¿no?
Entonces, estamos claros en que son textos narrativos porque narran, porque cuentan. Pero estas narraciones son con un carácter teológico porque han sido iluminados desde la resurrección. Y estas narraciones teológicas no son crónicas históricas, pero sí tienen su fundamento en la historia. ¿Quedan claras estas tres características generales de los evangelios? Aquí habría que decir, insisto, no solo de los sinópticos, sino de los 4 evangelios. Pero bueno, aquí por ir presentando nuestro tema, ¿quedan claras estas 3 características? ¿Sería tan amable de repetir la última, a donde Sí. nos habló sobre son crónicas históricas? ¿Sería tan amable? Sí, no son crónicas históricas en cuanto a que caminó Jesús y no se puso que caminó. En cuanto a que Ajá, sí. tomó agua y no se puso, ¿no? Pero sí tienen su fundamento en la historia, porque lo que narran los evangelios aconteció en la historia. Y aquí nos Muy podríamos bien, regresar gracias. incluso, de nada, nos podríamos incluso regresar al 3.2. Lo que Jesús hizo en la historia, pero reinterpretado. Entonces, si se fijan, se van entremezclando las 3 características, ¿no? De una forma, se relacionan de una forma intrínseca. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Bien. Sí, Fray. Avanzamos. ¿Cuál es la finalidad de los evangelios? Nosotros nos vamos a encontrar con 3 finalidades. Despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas, primero. Es una literatura confesional, una narración que confiesa a Jesús como verdadero Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Maestro. Y va a dirigirse al interior de la comunidad y no a la gente de fuera. Eso es primero, ¿no? Es decir, las narraciones se van a presentar como un despertar y fortalecer la fe. No lo olvidemos. En un primer momento, cuando aprehenden a Jesús, cuando lo arrestan, todos sus discípulos se disgregan. Vendrá la resurrección y se les dará una nueva fortaleza que se verá totalmente pública en Pentecostés. ¿Correcto? Pero la finalidad de los evangelios es despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas. Otra finalidad de los evangelios es la de hacer de la vida de Jesús el paradigma para comprender sus palabras. Es decir, aquí se conjugan en Jesús palabras y dichos, lo que dijo y lo que hizo. Toda la vida de Jesús estuvo conforme a lo que predicó. Por eso nosotros en el Evangelio, cuando se nos narra que Jesús habló como quien tiene autoridad, es porque él logra conjugar lo que dice con lo que hace. ¿Sí veo una mano levantada? Fray, Sí. ¿nos puede por favor decir qué es una literatura confesional? Sí, la literatura pues es básicamente todo lo que se escribe, ¿no? Ahí es una literatura. Por ejemplo, nuestras novelas clásicas, ¿no? Amor en los tiempos del cólera, El Quijote de la Mancha, eso es literatura, es decir, un escrito. Cuando hablamos de literatura confesional, estamos hablando de que lo que se puso por escrito confiesa algo. Es decir, nuestros evangelios son literatura que confiesa a Jesús como el Mesías. Eso es una literatura confesional. Lo que se puso. ¿Queda claro? Sí, Fray, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está esto, ¿no? Les decía, esto que Jesús sabe conjugar perfectamente entre palabras y obras. Y por eso se dice que tiene autoridad, porque las conjuga ambas. Y no vamos tan lejos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra? Es muy difícil.
poder conjugar palabra y obra. Bueno, Jesús lo hizo y es una interpretación de como quien tiene autoridad. Y esta autoridad obviamente también se le da desde el encuentro de Jesús con Dios Padre, ¿no? Pero bien, la tercera finalidad del Evangelio es una visión equilibrada y sistemática, literaria y teológicamente, tanto de la persona y obra de Jesús como de la vinculación de los discípulos con él, ¿no? Desde el punto de vista literario, los evangelios se articulan como una visión de la vida pública de Jesús, lo que les permite incorporar colecciones parciales y reinterpretarlas profunda y críticamente, porque los evangelios se construyeron a partir de tradiciones que les llegaban, de lo que se oía de Jesús, de lo que se transmitía que había dicho y hecho Jesús, hasta que dijeron, ¿saben qué? Basta, tenemos que poner por escrito esto. ¿Ustedes de niños llegaron a jugar teléfono descompuesto? Ah, bueno, pues se vio la necesidad de poner por escrito los testimonios sobre Jesús, porque si no se podía caer en el juego del teléfono descompuesto. Dice aquel que dijo aquel que le dijeron que el primo de un amigo que quizá dijo Jesús, ¿qué? Y entonces ya ahí se empezó a desvirtuar todo esto. Entonces se vio la necesidad ahora de poner por escrito lo que se le había ya comenzado a transmitir sobre Jesús para que no se perdiera nada de lo que había dicho y hecho. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Fray. Perfecto. Seguimos entonces. La pluralidad de los evangelios. Fíjense, los evangelios sinópticos tienen grandes semejanzas entre sí, pero como ya vimos en el ejercicio primero, no son mera copia uno de otro, ¿no? Sino que como vimos en el ejemplo del bautismo, de la predicación de Juan el Bautista, cada uno va guardando sus peculiaridades. El uso de una sinopsis de los evangelios es imprescindible para un estudio serio de los mismos. Se tiene que caer en la cuenta de las implicaciones de la multiplicidad de los evangelios. Los textos y las tradiciones influían recíprocamente. De hecho, probablemente Mateo y Lucas trabajaron sobre el texto de Marcos y lo reescribieron con nuevas aportaciones. Es decir, Marcos, volvemos al punto, esto lo vamos a ir viendo ya también con más claridad cuando veamos cada uno de los evangelios, pero Marcos es el primer evangelio en escribirse. Muy probablemente Mateo y Lucas tomaron algunas partes de Marcos para escribir su propio evangelio. ¿Vale? Entonces, de ahí la cuestión de por qué los evangelios sinópticos tienen muchos pasajes similares, aunque no iguales. ¿Sale? La iglesia siempre aceptó esta pluralidad y se opuso a los intentos de quedarse con uno solo o realizar un relato síntesis de todos ellos. ¿Ustedes han visto? Yo creo que sí. ¿Han visto la película del Mártir del Calvario? O cualquier película de Jesús. ¿Sí? Bueno, eso sí. Bueno, cualquier película de Jesús. Y ustedes se dan cuenta que ahí pues va narrando solamente un relato, ¿no? No es como que cambien de escenas y digan, ah, esto pasó en Mateo, ah, esto pasó en Lucas, esto pasó en Marcos. Bueno, pues a un personaje ahí, a unas personas, se le ocurrió decir, vamos a conjugar los 4 evangelios. O más los 3 sinópticos que se parecen mucho. Pues total casi cuentan lo mismo. Así que hay que fusionarlos y nos quedamos solamente con un evangelio para que no andemos sufriendo en las misas que si es ciclo A, ciclo B, ciclo C, ¿qué evangelista toca? Un evangelio parejo, ¿no? Pero se cayó en la cuenta que cada uno de los evangelios va mostrando algo específico de la vida y obra de Jesús. Y se cayó en la cuenta de que cada uno de estos evangelios tiene una riqueza teológica propia. Por tanto, se dejó a un lado la idea de generar solamente un evangelio y se dejaron los 4. ¿Vale? Estos 4 evangelios.
y más específicamente los sinópticos, que se parecen mucho. Esto, insisto, va a suponer una riqueza teológica, porque tras su aparente semejanza se esconden teologías e iglesias distintas. Esto lo vamos a tratar de descubrir cuando vayamos abordando los evangelios. Pero cada uno de los evangelios va a tener una teología peculiar y una comunidad, iglesia distinta. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Ahora, hay dos formas de leer los evangelios sinópticos. La primera de ellos es la lectura horizontal o comparada de los sinópticos, que es básicamente la lectura que nosotros hicimos al principio. ¿Sale? Esta lectura horizontal o comparada, poner los relatos en estas tres bloques, tres espacios, para ir viendo las características propias de cada uno. Lo propio de los sinópticos es que el texto de uno tiene paralelos en el otro o en los otros. Esas dobles líneas que veían al lado inmediato izquierdo de los relatos que vimos, eso significa relatos paralelos. ¿Sale? Significa relatos paralelos. Es decir, que esto que está aquí tiene su paralelo en tal evangelio. Vete a aquel para que ahora Marcos te cuente la versión de su historia de cómo pasó la predicación de Jesús, por decir algo. ¿Sale? Entonces, esa es una forma de leer los evangelios. En este caso es sumamente importante comparar los textos, para lo cual se debe usar la sinopsis de los evangelios, que fue la tablita que yo les puse. Eso sí, la comparación debe ser cuidadosa y recaer sobre el texto y el contexto. Tampoco se trata como de leerlos así, sí, este dijo esto, este dijo aquello, porque cada uno va respondiendo a ciertas circunstancias. El hecho, por ejemplo, de que Mateo le sitúa la anunciación con José y Lucas con María. Mateo escribe a judeo-cristianos, Lucas a cristianos venidos del paganismo. Así ya ahí hay una razón del por qué cada quien le escribe tanto a María como a José, ¿no? Y bueno, ahí se van presentando. La otra. ¿Podría repetir, por favor, eso último que dijo? Sí, Raquel, con gusto. Gracias. Mateo ¿Sí? le presenta la anunciación con María porque él escribe para una comunidad judeo-cristiana, es decir, en un contexto judío, o los judíos convertidos al cristianismo, mientras que Lucas le escribe a griegos, bueno, a cristianos venidos sobre todo de la Grecia, o los paganos, todos aquellos que no eran judíos, pero que ahora se han convertido al cristianismo. Y esta es la razón. Sí, de nada. Gracias. Porque para Mateo es sumamente importante guardar, entre comillas, las apariencias judías. Es decir, no se le podía anunciar a una mujer, se le tenía que anunciar al hombre. En este caso, a José. Mientras que para Lucas, como escribe en una comunidad pagana, bueno, cristiana, que se ha convertido del paganismo, no nada más escriben en una comunidad pagana sin más, a ellos no les importa si le anunciaron a una mujer, a un hombre, no les importa. Entonces Lucas tiene la posibilidad de decir que la anunciación, porque él mismo lo dice, él investigó y fue con María. Claro, detrás de todo este relato guarda toda una teología. Ahorita esto que te digo, Raque, es solamente el contexto como más sociohistórico, ¿no? Y ya dentro, en lo teológico, pues podemos ir descubriendo más características. Muy bien. Entonces, la lectura vertical o seguida de cada evangelio, esta consiste en la lectura de cada evangelio como una unidad narrativa. Es decir, comenzar con Marcos 1:1 y acabar en su último capítulo 16. Y leer toda la obra de Marcos, la lucana o la mateana. Son dos formas, ¿no? La horizontal, que podemos leer los 3 evangelios a la par, o la vertical, cada evangelio por un momento distinto.
¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ya nos vamos acercando al final de esta jornada. Bien. Los 3 niveles de los textos de los evangelios sinópticos. Nosotros nos vamos a encontrar con un nivel redaccional, un nivel tradicional y una referencia histórica. El nivel redaccional va a responder a una pregunta. ¿Qué significa este texto en la situación actual? Que presenta la obra completa, atendiendo al contexto, situándolo en conjunto de la trama. Es decir, ¿qué nos quiere decir este texto teniendo en cuenta todo el contexto en el que fue escrito? Como ahorita lo que tú me preguntaste, Raquel, ¿no? O sea, ¿por qué le escribe a María? Ah, pues porque Mateo le escribe a judíos. Y para los judíos es inverosímil que una mujer sea, pues sea portadora de algo, vaya, así de sencillo. Entonces lo tiene que poner con José, ¿no? Y entonces ahí nos va presentando como todo esto el nivel redaccional. El nivel tradicional. El texto normalmente no es producto de un solo redactor. Fíjense, aquí viene algo bien interesante. Muchos han contribuido a la evolución de la tradición. Recuerdan que al principio decíamos que es el Evangelio según San y que al principio no tenían nombre o título los evangelios. Estos se pusieron hasta el siglo II y se pusieron según se creía o se le atribuía a un personaje importante de la primera o segunda generación de Jesús. Y es así que se le van atribuyendo tanto a Marcos como a Mateo, como a Lucas y como a Juan. Fíjense, de entrada, el Evangelio de San Juan vio su luz ahí por ahí del año entre el 90 y el 100. Estamos hablando de que aunque Juan fue el discípulo, según la tradición, el discípulo más joven, si Jesús muere según nuestras cuentas en el 35, en el 33, perdón, ¿cuántos años ya relativamente habría tenido Juan? Más los años que hay que sumarle del 33 al 90 mínimo, entonces ya es una edad exagerada, ¿no? Y bueno, ahí está presente todo esto. Lo que sí con toda probabilidad, por seguir con el ejemplo de Juan, es que en torno a la comunidad que se reunía, la comunidad que se reunía en torno a Juan es la que escribe el Evangelio y se lo adjudica a Juan. Pero al final Juan, ahora sí que es el que lleva la tradición. ¿Sale? Esto es importantísimo, porque así va a pasar con Marcos, con Mateo y con Lucas. Aquí quizá Lucas es el que más probablemente se haya escrito su evangelio. Lucas. Que además bueno, eso ya lo vemos cuando veamos Lucas, si no, se me va el tiempo aquí. Entonces, Yo tengo una duda. sí, dime, Rosy. Cuando hablamos después de Cristo, entonces estamos considerando a partir de su nacimiento. Sí. Ya podríamos hablar después. Ajá, sí, ya después ajá, bueno, a lo que yo me refería era después de la pasión y muerte. Bueno, y obviamente del acontecimiento resurrección. ¿Sí? Claro. Bueno, en este contexto que yo venía manejando la idea, pero sí, sin duda, Rosa, cuando decimos después de Cristo, es después de su nacimiento. Ok. ¿No? Gracias. Pero sí, en este contexto que les digo, quizá y no, mi expresión no fue del todo correcta, pero después de la pasión, muerte y resurrección. Okay. ¿Sale? Gracias. De nada. Y por último está esta referencia histórica. Los textos no acaban en sí mismos, sino que hablan de personajes reales y de acontecimientos históricos. De alguna manera, esta idea ya la hemos venido reflexionando, ¿no? La referencia a la historia está siempre presente, pero la forma de hacerlo varía mucho de un texto a otro. Yo les voy a poner un ejemplo y con este cierro este día yo pensé que íbamos a alcanzar a ver el Evangelio de Marcos, pero no nos dio tiempo. Bueno, con este ejemplo cierro este día.
Supongamos que yo les pido ahorita en este momento que ustedes me hagan una narración de lo que aconteció en esta charla. ¿Cuántas narraciones diferentes pero iguales vamos a encontrar? La de todos y cada uno de los que Todas, participan. Fray. Exactamente. Cada uno de los que participamos. Viene la pregunta. Unos me van a decir, inició con un cantito. Quizá quien no llegó al cantito va a decir, pues cuando yo llegué ya estaba, por decir algo, en los 3 niveles de los textos de los evangelios sinópticos. Entonces, el que llegó después del canto va a decir, es que no va a presentar simplemente el canto. Entonces, ¿existió o no existió el canto? ¿Quién me mintió? ¿Quién me está diciendo la verdad? Todos. Todos, pero me lo están expresando, como coloquialmente decimos, según les fue la feria, según se conectaron, según percibieron, según lo que les llamó más la atención. Por ejemplo, ahorita con el mismo ejemplo de Raquel, ¿no? Le saltó más lo de María y José. Caray, ¿cómo está esto? Y pregunta. Y quizá para ella esto quede más significativo. De hecho, es lo que tengo en la cabeza nomás. Bueno, al menos ya quedó algo, ¿no? O por ejemplo, Rosy, que me preguntó cómo entender lo de después de Cristo, quien me preguntó sobre la literatura confesional, etcétera, ¿no? Pero al final todos me van a platicar la verdad, solo que cada uno desde su enfoque, desde donde está, percibió. Bueno, pues este ejemplo nos sirve a la perfección para así entender que fueron surgiendo los evangelios. Es decir, ninguno miente, todos me dicen la verdad, pero cada uno va contando la verdad según le fue transmitido primero, cómo lo entendió y cómo lo puso por escrito. Y todo este proceso estamos hablando de que se aconteció en torno a una comunidad o en una comunidad. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Este ya el Evangelio de San Marcos lo dejamos para mañana. ¿Alguna cuestión hasta ahora? Buenas noches, Fray. Buenas noches. Una pregunta. Sí. Mire, si Mateo está escrito a judeocristianos y Lucas a cristianos paganos, entonces, ¿Marcos a quién le escribe? Marcos también le va a, ahí con Marcos va a estar entre los judeocristianos y también los venidos del paganismo. La comunidad de Marcos va a ser muy heterogénea. Ok. ¿Sale? Sí, padre. E insisto, ya esta pregunta, Mica, va a quedar más clara ya cuando veamos cada uno de los evangelios. Ok. ¿Sale? Pero sí, Marcos le va a escribir, y su comunidad es muy heterogénea, ¿sale? Entre cristianos y ya convertidos al paganismo también. Lucas sí es el que le va a escribir definitivamente a paganos convertidos al cristianismo. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que cada uno de los evangelistas en sus comunidades, pues también alrededor de las mismas comunidades hay diferentes personas. Esto no significa que el Evangelio de Mateo exclusivamente lo leyeron judíos que se convirtieron al cristianismo, sino que, bueno, es una comunidad prioritariamente judía convertida al cristianismo. ¿Vale? Sí. Yo, padre, tengo una duda. Adelante. Fray. Sí. Gracias, Fray. De nada. Había mencionado que la genealogía de Jesús estaba en dos evangelios. ¿Me podrá repetir cuáles eran? Sí, la genealogía está en Lucas y en Mateo.
Ahorita te digo la cita porque soy muy malo para aprenderme citas. Sí. Pero déjame ver. Dame un momento. Está en Mateo, capítulo 1, versículo 1. Ahí comienza la genealogía. Y en Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 28. Y si se fijan, en este caso, yo ya no me fui a Lucas. Como estoy más consciente de que Mateo inicia con la genealogía, me voy a Mateo. Y bueno, ya aquí en Mateo reviso yo mis paralelos e inmediatamente me dice, vete a Lucas capítulo 3, versículo 23 a 28. Entonces, si se fijan, estas características que vamos aprendiendo de los evangelios nos sirve para leer mejor los evangelios. ¿Sí? Muy bien. Bárbara, veo tu mano levantada. Sí, a mí, bueno, no sé, como aportación, Sí. Creo que sería como muy interesante. La verdad es que conocer la formación de cada uno de los evangelistas para pues entender un poquito más su contenido, y entendiendo un poco más el contenido, pues podemos, pues ahora sí, estas semejanzas que tienen uno con el otro, o sea, que sean más claras, o sea, dependiendo del contexto de cada uno de ellos. Exactamente, sí. Eso ya lo vamos a ir, bueno, ya lo vamos a iniciar a ver mañana. Y yo esperaba haber visto Marcos hoy, pero nos alargamos un poquito en lo de la sinopsis. Pero no hay ningún problema, ¿no? La idea es ir aprendiendo. Y pues miren, les digo, aquí ya vamos a ver mañana el Evangelio San Marcos, autor, lugar, fecha y destinatarios. La estructura del Evangelio, cómo está dividido, ¿no? El estilo de Marcos, qué características va teniendo, la misma finalidad del Evangelio. Y aquí un poquito lo que preguntabas, Bárbara, o tu comentario, la teología y características peculiares del primer Evangelio, ¿no? Ok. Y sobre eso nos vamos a ir viendo. Ok, gracias, Fray. De nada. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Fray, yo quiero hacerle una no pregunta, sino un comentario. Dime. Para mí, es muy importante los paralelos, sobre todo los del Antiguo Testamento, porque, como siempre hemos dicho, ahí se ve que el Antiguo está prediciendo lo que va a suceder en el Nuevo. ¿No es así, Fray? Sí, no. ¿Por qué? Porque lo que sí nosotros encontramos sin lugar a dudas es que en Jesús tiene pleno cumplimiento lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso sí, con toda la claridad del mundo y lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento tiene su plenitud en Cristo y solamente a la luz de Cristo y de la resurrección entendemos cristianamente el Antiguo Testamento. Pero esta forma de anunciar antes lo que iba a pasar después, esa ya es una lectura muy, muy forzada de la Escritura. O sea, decir que se predijo tal cosa en Isaías que iba a pasar en tal evangelio. Esto es una lectura muy forzada. ¿Por qué? Porque Isaías escribe para los de su tiempo, para su contexto, para su momento. Lo cierto es que a la luz de Cristo nosotros interpretamos que lo que dijo Isaías también se puede aplicar para este momento. Y entonces por eso se trae a colación en la predicación del Bautista el relato de Isaías, voz que clama en el desierto. Pero una forma de darle plenitud a lo que dijo Isaías, no exactamente que Isaías haya predicho lo que iba a acontecer después. ¿Vale? Porque ahí nos metemos en un problema teológico fuerte. Pero
pero lo cierto es que sí, que con Cristo se encuentra la plenitud y la total, el total entendimiento del Antiguo Testamento, eso sí, sin ninguna duda. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Sí, Fray, muchas gracias. De nada. De nada, de nada. Y este tipo de preguntas es la que nos va ayudando a ir con una mejor lectura de los evangelios, ¿no? No una lectura literal, no una lectura forzada. Muy bien. ¿Concluimos por hoy? ¿No hay más? Perfecto. Pues entonces, hermanos, muchas gracias. Concluimos con esta charla de este día.